venimos estudiando estos salmos selectos y yo no sé si fue una cuestión adrede, si fue intencional, pero sabiendo de mis cualidades para poder resumir los mensajes me han dado, sí, ya se ríen algunos, ¿no? Un salmo especial, ¿a que no saben cuál es? Claro, el Salmo 119, gracias Miguel. Es un gran desafío para mí poder hablarles hoy del capítulo más extenso de la palabra de Dios. Bueno, es incorrecto llamarlo capítulo, ¿sí? Los Salmos es un compendio de libros, de 5 libros, perdón, que son canciones, son alabanzas a Dios. Y es como cuando nosotros en el himnario pedimos un himno, no decimos, hermanos, podemos cantar el himno capítulo 15, no, decimos el himno 15, ¿no? Decimos el himno 150, el himno 40. Entonces, los salmos no están divididos en capítulos, son salmos. Es el Salmo 119. A veces nos confundimos y decimos capítulo 119. De todas maneras, en nuestra división de la palabra de Dios, nos encontramos aquí con un capítulo, el más extenso de la palabra de Dios. Y allí nomás, muy cerquita, tenemos el capítulo más corto de la palabra de Dios, que ¿cuál es? Claro, el 117. Y entre el 117 y el 119 encontramos un himno, una canción, el 118, que es el que va a cantar el Señor Jesús allí en el aposento alto, antes de salir al huerto de Getsemaní, antes de enfrentar esa crisis, esa gran angustia, y dice la palabra de Dios, y luego de haber cantado el himno, ¿se acuerdan? Bueno, es ese santo, el himno número 118, es la canción 118, es la alabanza 118 la que van a cantar para nosotros 118, ellos no tenían esa numeración. Pero, a ver, dijimos que es el salmo más extenso del Salterio, de este cántico, de este cancionero que tenemos allí más o menos a la mitad de la Biblia. Si ya no lo tenés abierto, abrí tu Biblia en el Salmo 119. Y el Salmo 119 contiene 176 versículos, ¿sí? 176 versículos, de los cuales 171 hacen referencia a las Escrituras, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a través de los distintos sinónimos que aquí el salmista o el poeta utiliza en este poema. Habla de la palabra de Dios como su testimonio, como su mandamiento, como la ley, como los estatutos, los juicios, los dichos de Dios. Son todos sinónimos que nos hablan de la palabra de Dios. Y está dividido, este salmo, está dividido en 22 secciones. En 22 secciones de 8 versículos cada una. Ustedes los pueden diferenciar allí, antecedidos por una palabra rara. Fíjense en su Biblia, por ejemplo, antes del verso 1, encontramos que dice Aleph. Y luego antes del verso 9 encontramos que dice Bet. Y antes del 17, Gimel, Bau. Bueno, estas son las letras del abecedario hebreo. Y está dividido en 22 secciones porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Por lo cual cada una de las secciones no solo comienza con esa letra, sino que cada uno de los versículos que tenemos acá dividido, cada uno de los 8 versículos, comienza con la misma letra. Esto es algo que no podemos apreciar en nuestra traducción al español de las Sagradas Escrituras. Pero esto era para los hebreos algo importantísimo. Era como una gran estrategia memotécnica para poder memorizar la verdad de la palabra de Dios. Esa técnica que utilizamos para acordarnos de las cosas. Yo no sé si te acordás de algunos cantitos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos enseñaron, fíjate, los distintos departamentos de la provincia de Santa Fe. Si te lo tenés que acordar de memoria, pero yo me acuerdo que nos enseñaron una canción, era obligado, San Cristóbal, 9 de Julio, Garay, San Javier, San Justo y Vera son las que en el norte están. Castellano, las colonias, San Martín, la capital, bueno, y así me memoricé los departamentos de la provincia. No habría otra manera de poder meter eso en mi cabeza, ¿no? Si yo les preguntara en esta noche, les hiciera una competencia, ¿no? Y les dijera, díganme los nombres
de los 12 apóstoles y discípulos del Señor. ¿Qué me van a decir? Pedro, Mateo, Jacobo y Hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe, sí, ¿no? ¿Qué más? A ver. Simón el Celote, Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé, ¿no? No, Bartolomé. Pero nos acordamos por la canción, ¿no? 12 discípulos siguieron a Jesús. Y fíjense cómo, y seguro que todos nos acordamos de los 12 apóstoles con esa canción. Bueno, del mismo modo, el pueblo de Israel cantaba estos salmos, estas canciones, y eran maravillosas porque le hacían recordar para toda la vida las verdades profundas e inescrutables de la palabra de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Por eso, qué lindo cuando podemos cantar al Señor y cantamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando cantamos algunos salmos, como solemos cantar, el 145, un salmo precioso, hace mucho que no lo cantamos, Miguel, en la cena. El próximo domingo lo vamos a pedir, ¿sí? Es un salmo precioso. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te voy a bendecir. Qué bárbaro es cuando cantamos la palabra de Dios, cuando decimos la palabra de Dios, y eso en nuestro corazón tiene un efecto especial, ¿no? Además de ayudarnos a memorizar la palabra de Dios, nos ayuda también en el fortalecimiento de nuestra fe. Dice, este salmo es principalmente un diálogo interpersonal, privado e intenso entre el salmista y Dios. Si yo les preguntara primeramente cuál es el tema del salmo, muchos me van a decir es una oda hacia la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver ahora que ese no es el tema del salmo. Vamos a tratar de acercarnos un poquito a este salmo. Por supuesto que no vamos a poder estudiar versículo por versículo, son 176. Hermanos, me van a bajar a piedrazo realmente de acá, porque estaríamos hasta pasado mañana. Pero vamos a ver un poquito el corazón del salmista. Vamos a ver cómo este hombre, que puede ser un hombre o una mujer en este caso, porque la relación con Dios no tiene diferencia de sexo. Podemos acercarnos a Dios, no importa si somos hombres o mujeres, si somos grandes o pequeños, si somos niños o somos jóvenes o adultos. Podemos llegar a la presencia de Dios y poder cultivar esa intimidad con Él. Y vamos a ver un poquito, vamos a tratar de escarbar un poquito en el corazón del salmista para saber qué tenía en su mente y en su corazón cuando escribe y cuando canta este poema. Dijimos, es un diálogo intensamente personal entre el salmista y su Señor, que comienza con un grito de fe, con una declaración de fe. Vieron que esto ahora está de moda. Uno entra a las páginas web de las diferentes iglesias y uno encuentra ahí la declaración de fe. ¿Qué creemos? Y podemos ver los primeros 3 versículos y dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y luego de decir estos 3 versículos, de gritar esto al mundo, él se va a dar vuelta y va a comenzar a cantarle a los oídos de su Señor. Y a partir de allí tenemos un diálogo, tenemos una oración profunda, sincera, privada, personal con su Señor. Del versículo 4 al 176, el salmista va a cantar su necesidad del Señor. Va a cantar la necesidad que él tiene de estar cerca de Él, de escuchar su voz, de ser guiado por Él y por su palabra, de que pueda ser socorrido en los momentos de angustia, porque vamos a ver aquí que el tema fundamental allí es la reacción que tenemos nosotros, los creyentes, ante la angustia, ante las adversidades de la vida, ante un mundo que se cae a pedazos. ¿Cómo logramos mantenernos en pie? Cuando las pruebas, las aflicciones de todo tipo y color llegan a tu vida, llegan a mi vida, ¿qué reacción tenemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué decimos? Además de la mención de la palabra de Dios en sus diversos sinónimos que habíamos dicho, en casi todos los versos, esto es interesante, en casi todos los versos
del Salmo 119 aparece de forma explícita o tácita, o sea, implícita, dos pronombres personales, yo y tú, en un promedio de 4 veces por versículo. Ustedes pueden rápidamente, buscar aleatoriamente algunos versículos y vamos a ver cómo es este diálogo. Yo, Señor, tu palabra, tus acciones, es mi corazón, es tu accionar, tu obrar en mi vida. Es algo personal, íntimo, del salmista con su Señor. Pero, como dijimos, es un grito de fe en medio de un mundo caído, en medio de circunstancias desfavorables de la vida. A ver, ¿quién está viviendo circunstancias desfavorables? Hermanos, todos. Todos atravesamos y vamos a ver ahora la universalidad de la prueba. La prueba no discrimina. No discrimina edades, no discrimina sexo, no discrimina manera de pensar, ideologías, no discrimina situaciones económicas o posiciones económicas. No discrimina nada, nos llega a todos por igual. Y aquí en esta oda de la fe, en este cántico, este grito al mundo de la fe en Dios y su palabra, el salmista va a fortalecer su corazón en los preceptos del Señor. Pero vamos a ver en esta noche, como yo les decía, no vamos a estudiar versículo por versículo, sino vamos a tratar de ver rápidamente 3 aspectos de este salmista. 3 aspectos, porque la idea es que vos y yo podamos identificarnos con el corazón del salmista. De otra manera, estas palabras no tendrían sentido en nuestra vida. Pero si nosotros logramos empatizar con lo que estaba viviendo, con lo que estaba atravesando el salmista, entonces estas palabras van a comenzar a resaltar de las hojas de tu Biblia. Y va a ser el Señor el que valora tu corazón, el que va a fortalecer tu vida, el que te va a dar las fuerzas para poder atravesar ríos turbulentos. Es Cristo en su palabra y el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno el que nos va a permitir atravesar tormentas, vivir cualquier tipo de circunstancia, no sea favorable o desfavorable, sea una gran prueba o sea quizás una prueba sencilla de soportar. Todos debemos aplicar esta canción, este salmo, a nuestra vida para que seamos fortalecidos. Y los 3 puntos que vamos a ver acerca de este salmista y del corazón de este salmista son, primero, las aflicciones. En segundo lugar, vamos a ver las peticiones que el salmista hace en virtud de esas circunstancias adversas. Primero las adversidades, primero las aflicciones, después las peticiones que él va a hacer en esta circunstancia adversa y por último las decisiones o las resoluciones que el salmista va a tomar en el sentido de que comprendiendo la palabra de Dios, viviendo esta adversidad, clamando al Señor, toma una decisión firme en su vida. Algo tiene que hacer. Y vamos a ver estas 3 cuestiones rápidamente. Primero, hermanos, allí tienen su Biblia abierta, ¿no? No es temporada de pileta, pero la verdad que hubiéramos hecho tan bien en traer una pata de rana, un snorkel o una antiparra, porque nos vamos a zambullir, hermanos, nos vamos a zambullir en las profundidades del corazón y de la palabra de Dios. Miren, los dramas de la vida. Si preguntáramos cuál es el tema del Salmo 119, si lo hubiéramos dicho antes de la anticipación que yo les hice, y hice la anticipación para que ninguno se sienta avergonzado, pero yo hubiera dicho también, habla de la palabra de Dios. El Salmo 119 es conocido como la Biblia en miniatura, ¿no? Allí está todo. Es un cántico, una oda a la palabra de Dios. Bueno, pero no, porque eso lo puede detectar el lector de la palabra de Dios, pero aquel que medita en la palabra de Dios. Y hace poco estuvimos viendo el Salmo 1 con Ketty, probablemente lo vamos a citar. Ustedes saben que el Salmo 119 se lo conoce también como la continuación del Salmo 1. Y ahora vamos a ver algunos detalles importantes. Este Salmo, sin embargo, transita el camino del sufrimiento y las aflicciones de la vida del salmista. Hermanos, el drama de la vida.
el problema de la vida. La vida es una sucesión de decisiones y es un atravesar constante de sufrimientos, de tribulaciones, de pruebas, de decisiones importantes, de momentos felices, de momentos tristes, de momentos de triunfo, de momentos de lucha y también de fracasos. Y esto es la realidad de este salmista. Y es el Señor que en el capítulo 16 de Juan, en el verso 33, nos va a advertir claramente el hecho de la universalidad de la tribulación. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero estén confiados, confiad, porque yo he vencido al mundo. Ninguno de los que estamos aquí podremos evitar las aflicciones de la vida. No hay uno que diga, la verdad, a mí siempre me ha ido bien. La verdad, nunca he tenido un disgusto, nunca un problema, nunca una necesidad. Hermanos, esto no es para avergonzarnos. Es la realidad de la vida. La vida es una escuela y una prueba donde nuestra fe se va fortaleciendo de acuerdo a cómo reaccionamos ante la prueba y cómo la palabra de Dios va impactando en nosotros, haciéndonos tomar decisiones correctas. Y también la vida es la suma de decisiones incorrectas. Y de cuando llega la prueba a nosotros y la palabra no está arraigada en tu corazón, entonces somos arrastrados a equivocarnos una y otra vez en las decisiones que tomamos. Sabiendo de la universalidad de las aflicciones y peligros de todo ser humano, en especial los hijos de Dios, es Pablo quien le escribe a Timoteo diciéndole, si alguno quiere vivir piadosamente, ha de recibir persecución, ha de vivir una prueba. No te va a ir bien. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tenés que negarte a vos mismo, tenés que tomar la cruz de Cristo y tenés que seguirle. La vida es esto, hermanos. Es prepararnos constantemente para recibir el embate. La ola viene, es inevitable. ¿Cómo estás preparado? Quizás ahora estás como cuando éramos chiquitos y íbamos al mar. Hablamos hoy de venir con el snorkel y la pata de rana. Vamos a bucear, hermanos. Pero para bucear hay que introducirse. Y a veces cuando entramos al mar viene la primera ola y nos revuelca, ¿no? Esto es cuando en nuestra inmadurez espiritual la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestros corazones. No estamos arraigados y cimentados en la fe. No hay un ancla firme que nos tiene allí atados a la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa que nos pasa en la vida nos tumba, nos revuelca, nos hace perder la esperanza, nos hace pensar de que somos inútiles para la resolución de problemas. Hermanos, bienvenidos al club, porque somos inútiles. El salmista lo va a reconocer y va a reconocer que necesita del poder y de la palabra de Dios para salir adelante. Necesita de la fortaleza que solo Dios puede dar a través del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder caminar con firmeza esta vida. Para ocuparnos, como dice Pablo, de nuestra salvación con temor y temblor en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos, hermanos, como luminares en el mundo. Porque somos luz y sal de este mundo. En medio de una civilización caída, de una raza caída, de un mundo de pecado, el Señor nos clavó allí, como antorchas en medio de una densa oscuridad, para que resplandezcamos y para que cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos, cuando azoten las aguas intempestuosas de la vida, podamos permanecer firmes. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 6, que debemos armarnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y de esa manera permanecer firmes, estar firmes en Él. Miren, es muy curioso cuando empezamos a leer los versículos del Salmo 119, notar que el primer peligro que aflige el alma del salmista, el primer riesgo que él ve y que necesita acudir al Señor, no es un riesgo externo, de lo de afuera, de su contexto,
de su exterior, sino es un peligro de los de adentro. Verso 5, Salmo 119, verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Saben? Estas palabras del salmista me hacen acordar a ese consejo de padre, un padre ya viejito, ya a punto de ser sacrificado, que escribe a su hijo espiritual, es Pablo escribiéndole a Timoteo, cuando él le va a decir, ten cuidado de ti mismo. Claro, ten cuidado de ti mismo, la doctrina y lo que enseñas a otros, para que permaneciendo firme y haciendo las cosas bien, puedas ser salvo y también sean salvos los oyentes. Pero él va a decir, ten cuidado de ti mismo. Pablo le va a advertir a Timoteo que nuestro enemigo principal es nuestro propio corazón, que quiere desviarse una y otra vez de Dios, que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, que quiere obedecer a esa ley que está escrita en su naturaleza y que lo lleva continuamente a querer hacer lo que no agrada a Dios. Ten cuidado de ti mismo. No escuches tu engañoso corazón. Es Timoteo allí en capítulo 4, verso 16 de su primer carta, es Pablo, escribiendo a Timoteo, dejando este consejo, esta advertencia, este cartel de peligro. Hay un peligro en tu vida espiritual, querido hermano y hermana, querido joven, es tu corazón engañoso. Y el salmista, entendiendo esto, va a clamar, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Estás viviendo una vida desordenada. Yo no estoy hablando de cómo está tu cuarto hoy. Miro para este lado. ¿Cómo está tu pieza? Te levantaste, hiciste la cama, te tendiste, te sacás la media y vuelan. ¿Cuántos padres están quejándose de sus hijos adolescentes, ¿no? Que revolean los zapatos. ¿Cuántos muchachos, hombres, venimos del trabajo y revoleamos los zapatos por acá, por allá? La esposa dice, colaborá un poquito también, ¿no? No estamos hablando de ese orden, estamos hablando del orden de la vida, del corazón. ¿Andás en caminos desordenados? ¿O andás en caminos de fidelidad, de luz, de rectitud? ¿Cómo es tu vida diaria? No estoy hablando del domingo a la noche, hermanos. Dice Pablo en ese pasaje que citaba hace ratito nomás, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, comienza diciendo a los filipenses, hermanos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Claro, qué fácil que es obedecer cuando estamos acá, ¿no? Qué fácil es tener pensamientos agradables al Señor aquí sentados, hermanos. Quizás en este lugar estés teniendo pensamientos cruzados y pensamientos pecaminosos. Pero es más fácil obedecer cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos los hermanos. Pero no obedecer solamente en mi presencia, dice Pablo, sino mucho más ahora, en mi ausencia, cuando nadie te ve. ¿Tu corazón es recto como el corazón de José? ¿Tu vida es ordenada como la vida de Daniel, que había propuesto en su corazón no contaminarse? Nadie le iba a pedir cuentas a Daniel. Todo un pueblo estaba cautivo junto a él. Todo un pueblo que había sido reformateado por un mundo caído y en tinieblas. Y solo Daniel y sus amigos habían propuesto firmemente en su corazón no traicionar a su Dios. José, en la esclavitud en Egipto, habiendo sido despreciado de su familia, familia escogida por Dios para ser una gran nación, familia con promesa, él había sido extirpado, amputado de esa familia, había sido vendido como un esclavo, llega a casa de Potifar como un esclavo, pero él decide vivir una vida transparente delante de Dios.
Él decide ordenar sus pasos. ¿Cómo está tu vida cotidiana? ¿Honran tus pasos, tus pensamientos, tus decisiones, tus diálogos, tus amistades a Dios o no? Una cosa somos los domingos a la noche, otra cosa somos de lunes a sábado. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es necesario que ordenemos. Él conoce perfectamente, este salmista conoce perfectamente esa tendencia pecaminosa de su corazón y pide a Dios protección de su propio pecado. ¿Vos entendés esto? Señor, sálvame de mí mismo, de mi corazón. Dejá de echarle la culpa al diablo de lo que te pasa. Dejá de echarle la culpa a Satanás, a este mundo, al trabajo, al país, a la política. Dejá de echarle la culpa de tus decisiones equivocadas a otros. Hacete cargo de tu vida. Y el salmista, clavando rodillas delante del Señor, le va a decir: Señor, sálvame de mí mismo. Sálvame de mi pecado. Sálvame de mi corazón perverso. Sálvame de mis pensamientos oscuros. Sálvame de mis pensamientos negativos, de mis ganas de dejar todo, de tirar todo por la borda, de hacer lo que todo el mundo hace, que es más fácil, que es un camino ancho y fácil. Sálvame, Señor. Queridos hermanos, el pecado es una verdadera amenaza en la vida del salmista y en mi vida. Nos impide disfrutar esas bienaventuranzas del grito inicial. ¿Te acordás que yo te dije, comienza, el salmista se para delante de todos y grita, bienaventurados? Por eso decimos, parece la continuación del Salmo 1, cuando también allí el salmista va a gritar, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ya sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay una relación íntima de querer hacer la voluntad de Dios y de querer disfrutar y amar la palabra de Dios. El pecado es una amenaza real en nuestra vida. Es el más grande de tus problemas y el más grave de tus peligros. Siempre cuando anunciamos la palabra de Dios decimos, acá no venimos a predicar ninguna prosperidad, ninguna bienaventuranza de la vida cristiana, venimos a hablar del problema del pecado y del peligro del pecado en tu vida. Yo no sé si en esta noche hay personas que todavía no han rendido sus corazones a Cristo. Yo no estoy hablando de que si crees o no en que Dios existe. Dice Santiago en el versículo 19 del 2 capítulo, los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero es necesario rendir la vida a Cristo, al Señor que murió en la cruz por tus pecados, que pagó el precio que demandaba tu pecado delante de Dios. Se pagó la cuenta, dejó en cero la deuda. Él pagó por tus pecados, por tus miserias, por tus errores, por tus contaminaciones de esta vida. Y Él tiene poder para limpiar tu vida hoy. Ese es el más grande de tus problemas, el más grave de tus peligros. El salmista lo sabía, por eso oraba a Dios para que el Señor le ayude a vencer su propio pecado. Nosotros con el pecado tratamos de racionalizarlo, ¿vieron? Tratamos de darle una explicación, de justificarlo en nuestra vida. Podemos disfrazarlo como trastorno de nuestra personalidad. Bueno, estamos tan rotos, tenemos heridas que atraemos del pasado. ¿Quién no acarrea una herida del pasado? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Nehemías y la necesidad de correr los escombros para que Dios haga la obra en nosotros? ¿Quién no tiene en su haber una pila de escombros de glorias pasadas? O de destrucciones del pasado, de ruinas del pasado. Y están acá y nos impiden, nos estorban, te han dañado, te han lastimado. Eso no es excusa para que andemos en pecado.
para que desobedezcamos con libertad la palabra de Dios. Lo enmascaramos como un arco reflejo de los estímulos de lo exterior, de lo externo. ¿Qué es un arco reflejo? ¿Vieron cuando vamos al médico y el médico nos hace sentar en la camilla y viene con un martillito y nos da un martillazo en la rodilla? ¿Y qué hace la rodilla? El pie hace toin. Eso es un arco reflejo. No lo pensamos, no mandamos ninguna orden, es un reflejo que no controlamos. Y muchas veces el exterior, quizás el entorno laboral, decís, bueno, Señor, pero me es difícil mantenerme en santidad. Vos sabés cómo son mis compañeros de trabajo. Vos sabés las cosas que se hablan en el chat del grupo de trabajo, en el grupo de la escuela, en el grupo de compañeros de trabajo. Señor, es muy difícil, no puedo. Queremos hacernos como, ¿se acuerdan? Como aquel general que es limpiado de su lepra, que le va a decir al profeta que ruega al Dios que le permite y le perdone si él tenía que inclinarse delante de otros dioses para acompañar al rey. Claro, y nosotros decimos, bueno, en ese caso está bien que nos inclinemos delante de los dioses. No, no está bien. De ninguna manera está bien. Porque con Dios no podemos jugar esa dualidad. Porque Dios pide toda tu vida, todo tu corazón. Aunque eso te cueste la vida, aunque eso te cueste el trabajo, aunque eso te cueste tu familia. Sí, escuchaste bien. Porque Cristo no vino a traer paz a este mundo, sino a poner espada. No vino a unir, sino a dividir el Padre con el Hijo. Porque por nuestra fe tenemos que vivir y tenemos que padecer si es necesario. Tenemos que sufrir vergüenza y oprobio, no importa, pero debemos honrar a aquel que nos ha comprado, al cual le pertenecemos. No existe ninguna excusa para que te arrodilles delante de un Dios ajeno, para que des cabida al pecado y lugar en tu vida. Señor, bueno, de tal hora a tal hora en el trabajo, viste, las conversaciones para no quedar mal, para no ser el sapo de otro pozo. Alguien dijo, si perdemos la capacidad de reconocer nuestro pecado como las notas disonantes en nuestra vida, vamos a perder la capacidad de reconocer también y apreciar las notas correctas. Las notas incorrectas y disonantes son el pecado en nuestra vida, y las notas correctas y armónicas son el camino de Dios, el camino de la santidad. Entonces seremos una sucesión atonal sin sentido de intervalos aleatorios. Músicos, guiño, guiño. Porque tu vida puede ser una hermosa canción a Dios, o puede ser una sucesión de notas sin sentido y desafinadas. Cuando hay pecado, aunque sea oculto, esa canción deshonra a Dios. Dice la palabra de Dios que somos un poema a Dios, una oda. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, somos hechura suya, somos el poema que Dios escribió con su propia mano. Vos y yo, con nuestras limitaciones, somos una canción a Dios. ¿Cómo suena tu música, hermano? ¿Tu vida alaba a Dios? No digo si vos alabás en tu vida. ¿Tu vida alaba a Dios? ¿Tu vida adora al Señor? ¿Tu caminar es como una canción que llega a los oídos de Dios y que el Señor disfruta como cuando disfrutamos con ojos cerrados una hermosa canción? ¿O cuando tenemos que apretar los ojos por las notas disonantes, por los intervalos aleatorios, por las sucesiones de desarmonía, por el pecado en tu vida y en la mía? A veces caminamos el camino de la sordera moral. Digo yo la sordera moral porque nos hacemos los sordos, nos hacemos los desentendidos a la verdad de la palabra de Dios, a lo que Dios sabemos, vos y yo, lo que Dios nos pide para nuestra vida, las exigencias de nuestro andar. ¿Qué te pide Dios en tu adolescencia, en tu juventud, en tu matrimonio, en donde vivís, en donde trabajás, en donde te movés? Decía Aristóteles que el problema del hombre es similar al problema que tienen los peces en el agua. Ellos no comprenden la realidad de su entorno, por lo cual un pez en el agua no sabe que está mojado.
El pez adentro del agua vive su vida y es su realidad, es su entorno, y él no conoce que está mojado. ¿Sabes por qué? Porque nunca estuvo seco. Y así es el problema del hombre, que vive en medio del pecado, respirando literalmente pecado. ¿Te acordás del testimonio de Saulo cuando dice allí, cuando dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, si no me equivoco, el primer versículo dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los hijos de Dios, contra los seguidores de Cristo. Pablo respiraba el pecado. Saulo aún no se había encontrado con Cristo, aún no había sido pescado, todavía el Señor no lo había sacado del agua, él no conocía que estaba mojado, empapado de pecado, respirando pecado y viviendo la realidad del pecado en su vida. Quizás vos en esta noche estás así, sin saber de que tu vida no tiene remedio si Cristo no te saca del agua. El pecado nos aleja literalmente del Dios dador de estas bienaventuranzas del versículo 1, 2 y 3. Es el dador de todo bien. Pero no solo las aflicciones tienen que ver con los peligros de adentro. Y vamos a avanzar un poquito más. Las aflicciones del salmista tienen que ver con los problemas del afuera, del entorno. Fíjate verso 22, estamos en el Salmo 119. Aparta de mí el oprobio, el menosprecio. Aquí hay un ataque. Porque tus testimonios he guardado. ¿Cuántas veces padecemos por el Evangelio? ¿Cuántas veces nos cargan? ¿Cuántas veces se burlan de tu vida? Te tienen como el tonto del grupo, como el que no piensa, como el que le han llenado la cabeza en la iglesia. Cristo no me ha llenado la cabeza, ha llenado mi ser de su espíritu. Me ha salvado, me ha sacado del agua, he entendido que estaba mojado. Él me ha secado, me ha limpiado de todo pecado. Y hoy vivo una nueva realidad. Verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Versículo 49 al 51. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho es tu palabra. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Está clamando, está derramando su corazón y hasta sus lágrimas delante del Señor. Señor, estoy sufriendo por mantener mi firmeza, mis convicciones, mi fe, mi andar en rectitud. Los soberbios se han burlado mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Verso 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Verso 81 al 83. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me vas a consolar? ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Qué hermosa expresión. Porque no he olvidado tus estatutos. El odre era ese recipiente de cuero que se utilizaba para guardar el vino, por ejemplo. Y se colgaba, pero cuando se prendía un fuego, el humo que subía afectaba el odre y lo resecaba. ¿Cuántas vidas resecas de hijos de Dios por el humo de este mundo, por el pecado que nos rodea, por la contaminación que tenemos que andar nuestros pies cada día? Mi vida es como el odre al humo, se ha contaminado. Nos hemos intoxicado del humo de este mundo, del pecado que nos rodea. Se han resecado nuestra misma piel. Se ha resecado, producto del pecado que te rodea. Verso 87, 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame, Señor.
casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Los problemas de afuera, los problemas del adentro. Esto es lo que estaba viviendo el salmista. Yo no sé si en alguno de estos estás identificado. Yo plenamente, hermano. Yo plenamente, porque batallo contra mi propio pecado, contra la imprudencia de mi lengua. Dice el salmista, muchas veces nuestra lengua es como pluma de escribiente muy ligero cuando estamos llenos del Espíritu y alabamos al Señor, pero muchas veces, lejos de Él, también hablamos demasiado rápido. Y en las muchas palabras nos falta el pecado, nos falta la ofensa. Yo me identifico con el salmista cuando tiene que clamar al Señor, Señor, necesito tu ayuda para pelear contra mí mismo. Señor, ayúdame a vencer el pecado, a resistir la tentación, a huir del diablo. Y también con los problemas de afuera, claro, todos estamos rodeados de dardos que nos llegan en todas direcciones. Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de salud. Nuestros planes se caen, se pierden, no llegamos a fin de mes, tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales, tenemos problemas de todo tipo. Yo me identifico plenamente con el corazón del salmista. Pero no solamente las aflicciones del salmista, ahora vamos a ver las peticiones del salmista. ¿Qué hace el salmista? ¿Cómo reacciona a las aflicciones que lo tienen angustiado, que atacan su vida constantemente? ¿Se encierra en sí mismo? Porque eso hacemos a veces, ¿no? Nos enfrascamos, nos encerramos, nos metemos para adentro. Como la tortuga, nos vamos plum, para adentro del caparazón y dale, disparen, acá estoy yo. Pero desaparecemos. ¿Cuántos cristianos desaparecen en medio de la prueba? En medio de la aflicción. No los vemos más. No, seguramente son como aquellos que la semilla cayó en el costado del camino y no germinó. Vinieron las aves de los cielos y literalmente parece que un ave se los llevó porque no los vemos más. ¿Qué pasa en tu corazón, en tu vida, cuando la prueba, con la aflicción, golpea la puerta de tu vida? Te enfrascás, te aislás, buscás desaparecer. Ya cuando esté bien voy a ir. Nos aislamos de los demás, nos deprimimos. El salmista comprende lo inevitable del sufrimiento y corre en búsqueda de la ayuda de Dios. La palabra de Dios nos da el consuelo de que Cristo puede socorrernos de forma oportuna. ¿De dónde, hermano, vendrá tu ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro?, clama el Salmo. Mi socorro viene de Dios. El mismo Dios que está en mi vida, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios se va a detener en medio de mi angustia, me va a mirar y me va a socorrer. Es el Dios que acude a la necesidad particular de cada uno. El que no ignora tus necesidades ni las mías. El que sabe tu dolor, tus pensamientos que te carcomen, que no te dejan avanzar. Tu Dios te conoce. Tu socorro viene de Él. Él está allí para ayudarnos, para levantarnos, para extendernos la mano. Él sabe que tropezamos y caemos. Él te afirma de su diestra y te levanta con poder. Ese es mi Dios. Por eso me identifico con las palabras de este salmo precioso. ¿Saben? Encontramos en este salmo 90 peticiones que el salmista va a hacer a su Dios. Líbrame, sálvame, defiende mi causa, consuélame, no permitas que sea oprimido por mis enemigos. Señor, ayúdame. Pero su foco principal no está en los problemas. Su foco principal, la dirección principal de su oración es para que Dios le conceda las fuerzas
para no apartarse de su palabra, hermanos, porque ahí está el secreto de la vida cristiana. No es en gastar nuestras energías y nuestras fuerzas en evitar los problemas. Por eso fracasamos. Queridos, el problema va a venir. Nuestro clamor debe ser a Dios para que cuando la prueba venga, yo no me aleje de su palabra, de su bendita palabra. No importa lo duro de las circunstancias. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Qué hermosa oración, hermano. Señor, no permitas, no me dejes, no me sueltes. No sueltes mi mano. Vas a ver que tironeo, Señor, como el niño que quiere escaparse para cruzar la calle y el padre lo sujeta con fuerza. Señor, no me dejes, no me quiero ir de tus mandamientos. Verso 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El verso 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Verso 18, Señor, soy terco, soy duro, no me entran las cosas. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 19, forastero soy yo en la tierra. ¿Cuántas veces nos sentimos sapo de otro pozo? Señor, no encubras de mí tus mandamientos, tu palabra. Verso 26 y 27, te he manifestado mis caminos. Señor, me conoces. Y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Él sabía que era muy propenso a tomar malas decisiones. Hermanos, este soy yo. Que cuando estuviéramos presionados por la prueba del sufrimiento, con una gran tendencia a querer volver al agua, hermanos, ese soy yo. Quiero saltar de las manos de mi Señor y volver otra vez al agua, a respirar pecado, a vivir pecado. Si escuchamos nuestro engañoso corazón en medio del dolor y sufrimiento, vamos a terminar pensando y creyendo que nuestra situación es tan especial, tan particular, nuestra prueba es tan especialmente dura, que incluso la palabra de Dios no se aplica a nosotros. Vas a decir, no puedo congregarme, no puedo asistir en estas condiciones. No, el Señor conoce mi aflicción, conoce mi dolor. Él sabe mi prueba, sabe por lo que estoy pasando. No puedo. La palabra de Dios en este momento no se aplica a mí. Ese mandamiento de no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Eso no aplica a mí. ¿Cuántas veces en el consejo pastoral nos acercamos a los hermanos, o a una hermana también, y lo decimos, hermanos, esto es lo que Dios dice en su palabra? Y la respuesta es, bueno, pero vos no sabés lo que yo estoy viviendo. Vos no sabés cuál es mi dolor. Vos no sabés, no tenés ni idea de lo que me hicieron. Una vez respondí a un hermano así, una hermana así. Yo, hermano, no necesito conocer lo que te ha pasado. Me gustaría saberlo y ayudarte, pero yo confío en lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra de Dios sí se aplica en tu vida, en tu situación, no tenés escapatoria. El salmista sabe que su tendencia nefasta de alejarse de los mandamientos de Dios al primer problema, a la primera oposición, al primer ataque externo, sus peticiones se basan fundamentalmente en la enorme desconfianza que tenía de su propio corazón. Señor, ayúdame en mi debilidad, socorreme, no me sueltes, no me dejes ir. Señor, voy a escaparme, conoces mis caminos, te he declarado mis caminos. Señor, vos ya sabés cómo reacciono ante la mala. Señor, no se te ocurra soltarme. Versos 36 y 37, inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Verso 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Verso 133, ordena mis pasos con tu palabra, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Señor,
ordená mi camino, mis pasos, que la maldad no entre en mi vida. Señor, soy débil. Hermanos, si esa sola fuera la oración nuestra en esta noche, nuestra vida cambiaría de la noche a la mañana. Y luchamos con las dificultades, incluso con las tentaciones y el pecado, y tenemos el ejemplo del Señor. El Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Él fue llevado allí y Satanás mismo en persona le tentó, le provocó, lo hostigó. Y él una y otra vez respondió utilizando la palabra de Dios, diciendo no, porque escrito está. ¿Sabes? Cristo, siendo el Dios encarnado, el Dios hecho carne, él podría haber respondido a Satanás con sus propias palabras. Pero él tomó las escrituras y las blandió como una espada de doble filo y le dijo, no, Satanás, porque escrito está. Pero ¿sabes por qué hizo esto Cristo, que tenía autoridad para decir su propia palabra como palabra de Dios? Lo hizo para que vos y yo entendiéramos que tenemos esa misma herramienta para vencer al maligno, para vencer al malo. La palabra de Dios está en tus manos, está en la mía. Tenemos la misma herramienta, la misma arma para combatir el pecado. Pero no solamente las aflicciones, no solamente las peticiones del salmista, pero tenemos que avanzar a las resoluciones. Y con esto vamos a terminar. Porque hay decisiones para tomar, en esta noche también. Hay grandes decisiones en tu vida y en la mía que deben ser tomadas. El Salmo 119, hermanos, está repleto de decisiones para tomar en la vida. Si vos decís, ¿qué tengo que hacer, Señor, en mi vida para que las cosas se arreglen, para encaminar mi corazón? Hermano, buceá el Salmo 119, está repleto de decisiones para tomar. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Guardás los dichos y la palabra del Señor en tu corazón? Ahí está una decisión, una sabia decisión. Verso 16, me voy a poner contento, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras, Señor, tu palabra va a correr en mi mente y en mi corazón constantemente. Verso 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Allí la palabra juicio no es la sentencia de Dios, sino es la opinión que Dios tiene acerca de todas las cosas. Es la opinión que Dios da de la vida, la mente y la mirada de Dios hacia las cosas. Es la opinión que Él tiene. Por ejemplo, en Efesios 6, Dios nos dice que nosotros, que vos y yo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero, ¿viste? Nuestro problema es, mi problema es mi esposa, mi problema es mi esposo, mi problema son los hermanos que hablan mal contra mí, mi problema es mi jefe, mi problema es, y hacemos de los problemas interpersonales una guerra civil. Y ahí está el problema, es que no hemos guardado los dichos de Dios y no hemos considerado sus juicios, no hemos entendido lo que Dios nos ha advertido de las cosas. Hermano, no tenés lucha contra carne y sangre. No es un hermano que te hace la guerra, no es una hermana que te pelea. No es el anciano que me vuelve loco. No es el líder que me fastidia. No es las discusiones en casa. No es mi vecino que parece que está loco y se volvió loco y me hace la guerra. No es mi hijo que se descarrió, no es mi hija que anda en cualquiera. No son los problemas que tengo que vivir. No tenés lucha contra carne y sangre, sino contra el diablo. Tenemos lucha espiritual. Y cuando no considerás los juicios de Dios, lo que Dios dice acerca de las cosas, entonces fracasás. Entonces te caes, te desmoronás junto con este mundo que se cae a pedazos a tu alrededor. Verso 31. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, miren qué decisión. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Qué bárbaro, qué hermoso. Cuando ensanches mi corazón. Verso 44, guardaré tu ley siempre y para siempre, eternamente. Siempre, siempre, siempre guardaré tu ley. Qué decisión de la vida.
vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Verso 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Verso 78, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Escuchá esto. ¿Los malos te calumnian? ¿Se habla mal de vos? ¿Alguien te critica? ¿Y cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Hay dos caminos a seguir. Escuchá tu corazón. Tu corazón, ¿sabes qué va a decir? Va a clamar venganza. Si aquel hermano dijo ciertas cosas de mí, yo tengo unas cuantas cositas que decirle a él. ¿Sabes lo que va a decir el salmista? Cuando los malos quieran criticarme, cuando los malos me ataquen, cuando los soberbios hablen mal de mí, Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero que mi consuelo sea tu voz. Yo quiero cerrar los oídos a mi corazón y a mi mente. Quiero enmudecerlos. Quiero que tu palabra resuene en mi corazón. Que retumbe en mi vida solo tu voz. Señor, no puedo escuchar mi corazón porque me va a llevar a tomar una mala decisión. El verso 57 dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El verso 106, juré y ratifiqué que guardaré tus juicios, tus justos juicios. El salmista toma esta determinación en su vida. Hermanos, y nosotros tenemos que tomar una decisión en esta noche. Dios es infinitamente sabio, Él es veraz y todo lo que hace es para nuestro bien. ¿Crees esto? Dios es infinitamente sabio, Él es veraz y todo lo que hace es para nuestro bien. Yo creo esto. Ante cualquier circunstancia de mi vida, ante cualquier insinuación de este mundo, ante cualquier principio aún moralmente aprobado por esta sociedad, hermano, que en tu corazón retumbe las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:4, antes bien Dios sea veraz. Y todo hombre mentiroso. Y que así se derriben los argumentos de altivez que hoy llevan nuestra vida a cualquier lado, que nos hacen pensar cualquier ideología, que nos hacen aceptar cualquier cosa de lo que anda dando vuelta por ahí, sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Hermanos, ese debe ser nuestro norte, nuestra brújula. Yo sigo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. ¿Se puede decir que estoy creciendo en el conocimiento de su